Bienvenidos a esta sesión, aquí en el Gimnasio Liberal, conociendo la derecha buena. Profe, ¿cómo le ha ido? Todo bien, Angie, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hoy Muchas gracias a los seguidores. Pues sí, definitivamente sin ustedes todo esto no sería posible. Pues cualquier contacto, cualquier pregunta que ustedes tengan, no tengan pena. Aquí está el profesor, quien todavía nos está acompañando, y como gracias a Dios existen las redes sociales, existen el WhatsApp, el Internet, pues la distancia no va a ser motivo para seguir en contacto, pero sobre todo seguir aprendiendo. El día de hoy vamos a tener una sesión muy interesante. No lo tome a mal, no le estamos insultando, pero vamos a hablar de que hemos puesto como título cretinismo, pero en este caso vamos a hablar específicamente del cretinismo político. Y quizás uno dice, profe, no insulte. No, es que no soy yo. La expresión corresponde a Giovanni Sartori, un politólogo italiano que no era liberal, ¿no? Por lo menos del todo, pero era un tipo genial. Tiene obras muy buenas para entender los partidos políticos, la representación política, el parlamento, cómo funciona y sobre todo cómo debería funcionar una democracia representativa. Quizás para muchos el cretinismo pues suene como que me estás insultando, pero uno se da cuenta que hemos llegado a un nivel de política donde definitivamente es como si la política se hubiera esfumado y lo único que quedan son tramposos. Pero es que yo digo, había una vez un país, latinoamericano, no puedo decir el nombre, que tenía tiene una de las más altas tasas de universidades cada 100.000 habitantes. Y tamaño, ¿no?, de aulas y tal, porque hay universidades grandes, pequeñas, medianas, en número de gente. Bueno, entonces este país que tenía muchas universidades, cada universidad tenía su escuela de ciencia política, de gobierno, de liderazgo y tal. Entonces yo decía, y lo escribí una vez, pero algo debe estar mal aquí porque los gobiernos son horrorosos, y resulta que aquí hay un montón de universidades, cada cual con su escuela de ciencia política y gobierno, y gobernanza, como dicen ahora los posmos, gobernanza. Entonces, y resulta que los gobiernos son espantosos. Ahora bien, asumiendo que esos gobiernos son elegidos popularmente, no vienen de ninguna dictadura facha, militar y cosas por el estilo, entonces significa que los que eligen, entonces también algo está fallando tantas universidades, o sea, gobiernos muy malos, pueblos muy burros, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, fallos serios en la educación. O sea, el problema es, óigame bien, a cargo de la educación, a cargo de las instituciones educativas suele estar gente con muy poca educación o con mala educación. Mala educación no en el sentido de malos modales, sino educación muy pobre, de baja calidad y con un alto sesgo ideológico. Nos hemos quedado como que muy, muy chiquitos. Nos hemos conformado con ir a la escuela, aprender a sumar, a restar, pero no a pensar y menos a resolver problemas, ¿no? Y cuando usted habla de ese país donde tiene la universidad, pues definitivamente ya no existe, ¿no? Porque yo personalmente no veo carreras de filosofía, no veo carreras de ciencias políticas. Es decir, cuando uno salía de la universidad, salía sabiendo y conociendo no solo la carrera en la que se estaba especializando, sino como muchos antiguos que he conocido que dicen, uno salía bohemio, uno salía soñador, uno salía como que con ganas de cambiar el mundo, con ganas de hacer más, y ahora pues ya nadie quiere hacer nada. Pero es que esos soñadores eran marxistas, la literatura, en las carreras humanísticas, y en las no humanísticas siempre hay un resumen, ¿no? que se da en primer semestre generalmente. Eran todas de contenido marxista, y no solo en las universidades, seminarios teológicos, tanto católicos como no católicos, y academias militares, y de policía, una cosa horrorosa. Entonces, y era repetir una cartilla, y sigue siendo repetir una cartilla. Esta mañana me fijé otra vez en un comercio, me encontré con esas tarjetas donde ofrecen servicio, ¿no? Manicura, estilista y esas cosas.
Muy bien, ok, manicure, estilista, ¿y qué más? Taxi, ¿sí? Taxi. ¿Y qué más? Asesoramiento en tesis de grado y trabajos académicos. Ah, entonces quiere decir que los estudiantes, el profesor, ¿qué hace? Manda a hacer un trabajo, ya no da clase magistral, no, porque eso es muy antiguo, no toma examen, no, porque eso es discriminador, no. Entonces manda a hacer un trabajo, y generalmente colectivo, así, para que... Bueno, entonces, ¿qué hace ese grupo de estudiantes, o ese estudiante solo que manda a hacer un trabajo? Llama a una persona que se lo haga y le paga. Entonces, por eso salen estos abogados, estos administradores. No quiero saber cómo salen los ingenieros, los médicos, por Dios, ¿okay? Pero sí sé cómo salen los abogados, economistas, sociólogos, filósofos, psicólogos y administradores, gerentes, y sí sé, y licenciado en ciencias políticas. Entonces no hemos crecido, hemos ido decreciendo. Y este decrecimiento nos ha llevado a un cretinismo en lo político, en lo social, en lo económico. Definitivamente es como quien dice, si quiero algo, voy a ir a marchar y voy a hacer un paro cívico. Sí, y te tragas todo lo que te pasan por los medios o por internet o por las redes sociales que repiten lo que dicen los medios y tal. Y lo que es peor, no pones atención a los problemas serios que están cada vez más graves en América Latina. Y voy a mencionar 4, Angie. ¿Tú sabías, Angie, y las personas que no están, que de las 50 ciudades más violentas del mundo, estamos hablando de tasas de homicidio, ¿okay? Y crímenes violentos, de las 50 ciudades más violentas del mundo, 42 son de América Latina? 42. Quiere decir que solo 8 de las 50 ciudades más violentas del mundo están fuera de América Latina. Nos estamos convirtiendo en un continente violento, y esto es porque el directismo tiene mucho que ver, porque la democracia representativa es una máquina de resolver conflictos, y el libre mercado también, esto lo hemos explicado, como las instituciones liberales están puestas ahí para resolver mucha clase de conflicto económico, político y tal. Al estar bloqueadas, entonces ¿qué? Se genera violencia, y encima de eso, aquí en América Latina producimos cocaína a granel para Europa, para Estados Unidos, para otros continentes y tal, y eso genera mucha violencia, y la gente no quiere ni oír hablar del tema de la droga, y encima de eso te ponen, cuando tú quieres hablar de la despenalización, ellos te hablan de legalizar, que es otra cosa distinta, de convertir al Estado proveedor. Entonces, ese es el primero, la violencia. Hay otros 3, dale, comenté. Pues en todo caso, es obvio, es decir, si no sabes pensar, no sabes razonar, te has quedado chiquito, pues no te queda otra que gritar, chillar, exigir, reclamar, ¿no? En otras palabras, dejar de hacer política. Los otros 3 indicadores son 2, pobreza e ignorancia. Nosotros en América Latina las tasas de crecimiento son cada vez menores desde hace 10 años. Ahora, entendamos que una tasa de crecimiento chica, baja, digamos 2-3% al año, es un promedio hecho de aquellos a los que les va bien, que crecen más que los, o sea, los del piso de arriba, en el apartheid, y aquellos a los que les va mal, aquellos que no pueden crecer, aquellos que han estado en 0 o en menos que 0, en número negativo, hay gente que se ha empobrecido. Entonces, la pobreza, como siempre, va de la mano de la ignorancia, porque entonces la gente no puede pagar buena educación. Y aún así, seguimos insistiendo en que queremos educación gratis, ¿no? Entonces, definitivamente el cretinismo político nos ha llevado a pensar que el estatismo es lo mejor que tenemos y que solo hay que cambiar al presidente. Las salidas migratorias, los flujos de salida son el tercero, junto con la criminalidad y la pobreza, de la mano de la ignorancia, que han, sobre todo por los casos de Venezuela y Nicaragua, ¿okay? De Cuba ya se fueron todos los que tenían que irse, me imagino yo. Okay. Pero
en los otros países también, aquí mismo en Bolivia, en Guatemala, son países expulsores de personas. ¿Por qué? Porque no hay reformas económicas, entonces no hay apertura, no hay oportunidades de inversión, oportunidades de negocio y por consiguiente no hay oportunidades de trabajo. Entonces la gente agarra, hace la maleta y se va. Y las cifras han crecido enormemente en el último 10 años y sobre todo el año 18, el año pasado, un año muy violento además. ¿Okay? Y por último, el cuarto es que está relacionado en la abstención electoral, que nosotros apoyamos. Si usted no quiere ir a votar, fantástico, nosotros no votamos. Aquí hicimos un segmento que se llama Yo no voto y usted, porque esa es una manifestación de descontento, de inconformidad, que nosotros apoyamos y acompañamos. Y ahí quizás nos vuelvan a decir y nos digan, pero si no vas y no votas, va a seguir el mismo, nada va a cambiar, ¿no? Entonces, y sin darnos cuenta que a veces vienen cambios que no precisamente son para mejor, sino cambios que empeoran, ¿no? Y como ya sabemos que no somos diferentes, pues vemos a Venezuela, se cambió Chávez, llegó Maduro, hubo cambio. Y la pregunta es, ¿qué cambió? ¿No? Es decir, ¿qué cambió para la ciudadanía? Para usted y para mí, ¿qué ha cambiado? ¿No? Entonces, en esa perspectiva, creo que no vale la pena seguir dándole alimento al cretinismo político y seguir pensando que porque vamos a salir a marchar, pues vamos a obtener lo que queremos. Y en este caso, quizás para muchos sea un cretinismo político el no ir a votar, porque estarías como que en contra de la democracia, ¿no? Y te salen con todo ese discurso que al final yo me pregunto en qué momento yo, como votante, si cada 5 años tengo que ir a votar, me voy a manifestar y decir, ninguna de sus ofertas me convence, no me gusta, pues necesito otras, ¿no? Entonces no hay. Y bueno, si vamos como vamos, creo que nuestro futuro está de igual, ¿no? Más violencia, más migración, definitivamente más pobreza, más ignorancia, y los ciudadanos vamos a seguir pidiendo más educación gratis, más salud gratis. Vamos a seguir cambiando al presidente, o tenemos que cambiar el sistema. Cambiando al presidente y no el sistema. Caso Argentina, mi país natal. Se cambió a Cristina. Ah, sí, un cambio, Macri. ¿Qué cambio si Macri hizo exactamente las mismas políticas nefastas de Cristina y ahora Cristina vuelve como vicepresidente y Macri puso un candidato a vicepresidente que es peronista? O sea, un desastre todo esto. Fíjese una cosa, este año y el que viene también es un año electoral y la abstención ha seguido creciendo, el abstencionismo ha seguido creciendo. Y eso que en las cifras de abstención no se cuentan los que ni siquiera se inscriben en el registro electoral para votar, ¿ok? Porque, y eso es muy importante, mire, las encuestas, yo trabajé en encuestas muchos años, las encuestas hacen muestras aleatorias de lo que se llama la población electoral. ¿Y cuál es la población electoral? La que está inscrita en condiciones de votar. Cuando se toca el timbre en una casa para hacer una encuesta o se levanta el teléfono, se le pregunta a la persona, la primera pregunta es de filtro, la primera pregunta es, ¿está usted en condiciones de ir a votar? ¿Está legalmente inscrito? Si la persona te dice que no, y son un montonón, cuelgas el teléfono o te vas a la casa de la siguiente casa que la muestra te indique de acuerdo a la manzana, ¿no? Entonces, es una manifestación de descontento, es la única que nos dejan. Entonces nosotros sostenemos que hay que aprovecharla, hay que no inscribirse, no ir a votar, y si tienes que ir a votar porque hay sanciones, como en algunos países, puedes votar blanco o nulo viciado. ¿Okay? Para enviar un mensaje que diga, ¿cómo dice el mensaje? Que tú lo pusiste en tu Facebook. Yo lo puse en mis Facebook. No me gusta ninguno. La próxima vez elija mejor. Por favor. Elijan mejor. O sea, que elijan quienes, y son los preseleccionadores. ¿Okay? Porque en todo, mire, los comicios son una competencia, son un concurso, concurrencia. O sea, es como un concurso de belleza.
¿Qué hace usted si dice, y espero que no me digan machista, bueno, digamos belleza puede ser belleza masculina, porque hoy en día también hay concursos de belleza para ambos sexos, y yo digo ambos sexos, no digo ambos géneros, ¿okay? Hay concursos de belleza para hombres y para mujeres. Entonces, ¿qué diría usted si en un concurso de belleza todas son feas? O todos los hombres también son feos. ¿Okay? Si aparece puro feo ahí o fea, es porque los preseleccionadores escogieron mal. Entonces, bueno, eso es lo mismo que pasa en las elecciones, por eso mucha gente no va a votar. No decimos que sea la única razón, una de mucho peso, ¿okay? Que todos los candidatos son horribles, espantosos, ninguno ofrece un cambio. Es más, la oferta explicativa tampoco, porque en las elecciones hay oferta explicativa y oferta propositiva, digamos. O sea, el discurso de un candidato se divide en la parte de que hace el diagnóstico y tal, generalmente le echa la culpa al gobierno anterior o al gobierno si es oposición y gobierno, y después lo que él propone, normalmente. Pero ahora ya no, ahora ya parece, es que es de una banalidad y de una mediocridad increíble. De un cretinismo asombroso. Pero mira, hay un cretinismo asombroso, porque hay cretinismo de las élites y cretinismo de la masa, ¿ok? Mira vos esto, en mi país natal, el candidato Massa inexplicablemente se unió, pese a que había despotricado y tal, a la fórmula de los Fernández. Entonces de Alberto Fernández dijo, es un buen tipo. Mira, eso es para decir. Ahora, ¿qué pasa? Que nos creen cretinos. Entonces, nos hablan así porque ellos mismos dicen cuando hablan entre ellos, no, pero es que no se puede decir un mensaje de más profundidad o algo más serio porque la gente no lo va a entender, la gente no lo va a rechazar. Entonces, lo que nosotros decimos en el Centro de Liberalismo Clásico, Academia Cristiana de Ciencia Política y Foro Liberal de América Latina es, piensa que somos cretinos, hágame el favor, no les dé la razón. Gracias, profe, por acompañarnos en esta sesión. Y a ustedes, gracias por seguirnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y gracias, Sánchez.